atención sanitaria, en seguridad, etcétera, etcétera. Claro que nadie quiere pagar impuestos, pero son una realidad y ahí no nos vamos a escapar nunca. Te doy la bienvenida a una nueva emisión de Expediente CMN, donde vemos la realidad desde todas las perspectivas posibles. Yo soy Andrés Solís, me da mucho gusto recibirte en esta pantalla, donde hacemos periodismo útil. Hoy hablaremos de los impuestos y del cobro de servicios, de las promesas de siempre de que no van a subir las recaudaciones y siempre suben y siempre crean nuevos impuestos y nuevas formas de cobrarnos. Hablaremos del cobro de servicios como el trámite del pasaporte, que en el caso mexicano se sitúa entre los más caros del mundo. Así que no te vayas, quédate. Vamos al reportaje de la semana. En 2026 pagaremos más impuestos sin garantía de mejores servicios públicos. Se prevé recaudar 5.8 billones de pesos, 357 mil millones más que en 2025. En promedio, cada mexicano aportará 2.743 pesos más que este año, para un total de 44.838 pesos. El gobierno está quebrado, el gobierno gastó mucho cuando no debía, y ahora estamos pagando las consecuencias. El incremento se concentra en aranceles y el impuesto sobre producción, el IEPS, que tendrán aumentos de 62 y 3.1% respectivamente. En aduana se promete mejorar el cobro, pues aunque la tasa arancelaria promedio es de 8.4%, solo se cobra 2.9%. Se incrementarán los ingresos de la recaudación federal participable. Permitirá a las entidades federativas contar con mayores recursos para atender necesidades en salud, educación. Sobre el IEPS, aumenta la tasa ad valorem de los cigarros de 160 a 200%. Por cajetilla se pagarán impuestos de entre 60 y 70 pesos. Los refrescos pasan de 1.6 a 3 pesos por litro. Se aplicarán impuestos de 8% a videojuegos violentos y aumentarán tarifas a turistas extranjeros, museos y zonas arqueológicas. El consumo no se va a restringir. Lo único que vamos a hacer es golpear más la economía de las familias. Con todos los ajustes se estima una recaudación extra de 270 mil millones de pesos, apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto, insuficiente frente a rezagos en educación y salud, donde se recomienda invertir hasta 6%. La estimación que tenemos de recursos adicionales que podrían generarse por esta miscelánea hacen mucho más evidente de por qué es necesario hablar de una reforma fiscal, porque es o termina siendo pues relativamente pequeña para de nuevo todas las necesidades que tenemos. Se cobrará más, pero la calidad de servicios no mejorará. La mayor parte del gasto sigue comprometida en pensiones, nómina y deuda pública, dejando poco margen de inversión y crecimiento económico. Mega Noticias, Abel Martínez. No importa quién esté en la presidencia, no importa qué partido gobierne, siempre dicen que no va a haber nuevos impuestos y siempre encuentran estas nuevas formas de cobrarnos por algo que antes no pagábamos, y ahora esta administración encontró una salida para incrementar la recaudación con el pretexto de la salud. El Plan Fiscal 2026 enciende alertas. Con el argumento de cuidar la salud, los mexicanos pagarán más impuestos que podrían disparar la inflación, aumentar la informalidad y frenar la economía. Por un lado les damos a la gente apoyos del bienestar y por el otro lado con este tipo de incrementos de impuestos se los están quitando. El ajuste más polémico es el impuesto sobre producción, el IEPS. Refrescos, 1.4 pesos más por litro. Bebidas edulcoradas, 3 pesos por litro. Los comercios podrán ver caer ventas, ganancias y empleos. Y lo único que vamos a tener es un aumento en el nivel de precios que va a generar inflación, y esto sí le va a pagar el consumo de las personas. El impuesto al tabaco sube. Las cajetillas podrían costar alrededor de 100 pesos, de los que 66 pesos serían de impuestos. Empresarios alertan sobre el aumento del contrabando y los cigarros apócrifos. Si este aumento de impuestos se consolida y se vota a favor, el siguiente año el líder del mercado de los cigarros será el crimen organizado. Critican que en 2011 Morena votó contra este impuesto considerándolo neoliberal y hoy lo aplica sin reparos. Si están conformando una nueva cultura política que se dice de izquierda pero que opera como el viejo PRI. Los aranceles a productos asiáticos preocupan. 500 ya están grabados desde septiembre y 1.400 más podrían sumarse, encareciendo importaciones y favoreciendo el contrabando y la inflación. Al hacer esto se genera un incentivo perverso
al contrabando. El SAT podrá suspender sellos digitales sin orden judicial y tendrá acceso en tiempo real a transacciones de plataformas digitales, facultades cuestionadas por seguridad legal y privacidad. Que un contribuyente puede ser paralizado en sus operaciones sin que se haya agotado su derecho de defensa, afectando empleos, contratos y cadenas de suministro. Solicitamos que se preserve el principio de presunción de inocencia fiscal. En 2026, cada mexicano pagará 2,743 pesos más de impuestos, pero más de 97% irán a Pemex, no a salud, educación ni seguridad. Mega Noticias, Abel Martínez. Y es que normalmente el incremento de impuestos se debe a una mala planeación financiera. El gobierno tendrá un presupuesto histórico, pero siempre tienen presupuestos históricos, lo que nunca de todos modos es suficiente y por eso se endeuda e incrementa impuestos y en el corto, mediano, largo plazo van a dejar un impacto en la inflación y por lo tanto a la economía de cada quien. En 2026 el gobierno ejercerá un gasto histórico de 10.1 billones de pesos, financiado por impuestos y deuda. Sin embargo, expertos alertan que el limitado margen financiero impedirá mejorar servicios básicos. El 70% es para gasto programable y el 30% para el no programable. En salud, el gasto crecerá 5.9% respecto a este año, alcanzando 996 mil millones de pesos, equivalente al 2.6% del Producto Interno Bruto, lejos del 6% recomendado por la ONU. En el IMSS, las cuotas obrero-patronales pasarán de 710 mil millones de pesos este año a 774 mil millones en 2026, pero no se garantiza que los servicios mejoren. El IMSS va a tener un presupuesto de 1.5 billones de pesos. Hay un incremento de 100 mil millones. Sí, nada más que de esos 1.5 billones, el 75% es para pago de pensiones, 20% para pago de servicios personales, y únicamente el 5% es gasto en inversión. En educación se destinarán 1.2 billones de pesos, 3.1% del PIB, también muy por debajo del 6% recomendado. En realidad hay recortes para todos los niveles educativos y el único que aumentaría es el gasto por estudiante en educación básica. En seguridad, estados y municipios recibirán 2.010 millones de pesos, 9 veces menos que los 18.500 de 2014. El gobierno sufrirá un desbalance en Pemex, la petrolera pagará 233 mil millones de impuestos y recibirá 263 mil millones, una pérdida para el estado de 30 mil millones, el primer déficit petrolero de la historia. A rescatarla de este marasmo en la que el endeudamiento excesivo en el curso del 2008-2018 llevó a la empresa. La deuda seguirá creciendo. En 2026 se contratará hasta 1.7 billones, superando los 20 billones de pesos. Por esta deuda se pagarán 1.3 billones en intereses, más que los 1.25 billones destinados a inversión. De esa inversión, casi 80% se destinará a Pemex, Trenes y a la Comisión Federal de Electricidad. Mega Noticias, Abel Martínez. Bueno, pues este es un primer panorama de esta situación de los impuestos y lo que viene a partir del primer día de 2026. Y justamente para poder abundar un poquito en los detalles, le doy la bienvenida, como siempre, al Foro de Experiencia MENE, a mi querido compañero, amigo Abel Andrés, Martínez. muchas gracias, como siempre, Andrés. Un placer recibirte. Aquí andamos. Ya saben que Abel nos presta su foro, ¿no? Porque este es el de territorio. Aquí andamos, ¿no? andamos. Oye, este tema de los impuestos, ¿no? O sea, el primer argumento es no va a haber nuevos impuestos, no va a haber incrementos de impuestos y, como decía el anterior presidente, ajustes de acuerdo a la inflación. ¿Qué encontraste en la revisión del presupuesto 2026? Claro, Andrés. Muy importante pues aclarar este discurso, ¿no? Dice la autoridad, no va a haber nuevos impuestos, cuando en realidad sí está generando nuevas cargas para los contribuyentes. Está este argumento de que son impuestos saludables, que el gobierno nos quiere cuidar, que con un impuesto ya no vamos a consumir refrescos, ya no vamos a consumir algunos productos que nos hacen daño. Eso, por supuesto, no se reduce nada más a que se dice y pasa. La mayoría de las personas que hemos platicado y encuestado, pues dicen, no, yo voy a seguir comprando el mismo producto, pero sí voy a tener un mayor impacto a mi bolsillo. Entonces, son dos discursos, Andrés, que la verdad quedan fuera de la realidad. Primero, si hay nuevos impuestos. Es el impuesto especial sobre la producción, ¿no? Pero
se adhieren otros productos como los videojuegos, las bebidas azucaradas, endulcoradas, ¿no? Por ejemplo, esos no lo tenían y eso sí iba a un incremento de 0 hasta 3 pesos. Los refrescos ya andaban en unos 50 más o menos y se duplica. Entonces, los dos discursos que está dando la autoridad pues no son tan claros y por supuesto no son tan certeros. Lo que vemos al final es que los ciudadanos vamos a tener que aportar un poco más en las contribuciones que va a ocupar el gobierno el próximo año. No, y un tema importante, porque hay que recordarle a la audiencia. Primero se aprueba una ley de ingresos, porque primero se supone que el gobierno tiene que saber cuánto va a recibir de dinero para después aprobar el presupuesto de egresos en función de lo que dicen que van a recibir. Llama la atención de los impuestos saludables, Abel, porque dicen que es para cuidar nuestra salud, pero no hay un impuesto, por ejemplo, a las bebidas alcohólicas. Y el alcoholismo provoca una enorme cantidad de muertes, es la principal causa de muerte en este país, ¿no? Pero está este otro de los videojuegos. ¿Cuál es el criterio para establecer este videojuego es violento, este videojuego no es violento, que no queda claro en estas reformas? Sí, claro. Por eso te decía que no son tan acertadas, sobre todo los argumentos que se dan para presentar los nuevos impuestos o lo que se va a incrementar, ¿no? Con el caso de los refrescos o este nuevo impuesto que sí es a los videojuegos violentos. No sabemos cuál va a ser el parámetro, pero finalmente eso se va a delimitar una vez que esté aprobado y lo van a ejecutar. Uno de los temas de fondo, Andrés, tiene que ver con el gasto. O sea, escuchábamos al secretario de Hacienda y decía que muchísimos sexenios atrás se empezó a endeudar Pemex y que por eso estamos en crisis. Bueno, de 2018 para acá también Petróleos Mexicanos ha tenido pues consecuencias y afectaciones económicas. Entonces, no podemos hablar que ya hayan cambiado las cosas. Y en ese sentido hay que destacar que desde hace muchos años sí, en nuestro país gastamos más de lo que nos ingresa. Y entonces ese es un punto de quiebre relevante, porque año con año nos estamos endeudando más. Así es. Entonces, es muy fácil. Si tienes 10 pesos, pues te gastas 9 y a lo mejor uno lo ahorras o lo mueves para otro lado. Pero no te gastas 13. Y desde hace más de 20 años, desde hace más de 30 años, todos los años estamos gastando más de lo que tenemos. Y ese dinero no es suficiente para invertir el mínimo en salud, para invertir el mínimo en educación, para invertir el mínimo en seguridad. Entonces, vamos a pagar más impuestos, sí, pero ni siquiera vamos a invertir lo mínimo en esas 3 cosas que son básicas. Claro, pero además, periodísticamente hablando, lo que no nos dicen las autoridades, nos dan sus cifras alegres. Y aquí lo que hacemos en Mega Noticias, hay que platicarlo. Tenemos un economista, ¿no? Ricardo Martínez, que es nuestro analista de información, nuestro economista de casa, es parte de esta unidad de investigación, que nos ayuda justamente a ir desglosando y cómo fue este trabajo de ir revisando esta ley de ingresos, estos impuestos. Claro, sí, bueno, tiene que ver más con una especialización del tema. Evidentemente, si no tienes aliados importantes como Ricardo o como otros expertos que te van compartiendo la información, pues finalmente no puedes hacer un buen trabajo. Pero bueno, tenemos ya muchísima experiencia cubriendo año con año el presupuesto y vas encontrando cada uno de los detalles, dónde salta, dónde baja. Por ejemplo, uno de los datos importantes es lo que pagamos de intereses por la deuda. 1.4 billones, que es muchísimo dinero nada más por deber casi 20 billones de pesos. No, bueno, y ese 1.4 billones de pesos es por mucho superior a los programas asistenciales del gobierno, a las becas. Prácticamente el doble. No, es prácticamente el doble, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos, y que haces muy bien como reportero, como periodista, Abel, es explicarle con manzanitas a las personas, a la audiencia, porque no somos especialistas en esta materia, y necesitamos saber qué nos depara todo el 2026, ¿no? Sí, claro. Y bueno, está muy sencillo, hay nuevas contribuciones, el gobierno en teoría nos va a cobrar más, lo delicado es que nos vamos a seguir endeudando y lo más difícil, lo más grave es que no vamos a resolver problemas graves como el de salud, el de educación y el de seguridad. Así es. Abel Martínez, como siempre, un placer recibirte. Gracias, aquí Andrés. en Expedientes. Gracias por explicarnos con más detalle este tema. Nosotros vamos a los cuentos 50. Y cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo la declaración pública, estos son los cuentos 50. Si vamos rápidamente al número 1, el gobierno federal dice que no va a haber incremento de impuestos para 2026, que si acaso un ajuste conforme a la inflación. El mismo discurso de cada año. Bueno, ¿qué crees?
pues aunque sea un mero ajuste, significa un aumento en lo que hay que pagar. Y este gobierno espera que cada persona pague, fíjate nada más cuánto te van a cobrar, 2,023 pesos más de lo que pagamos en 2025. De tal forma que en 2026 cada persona estaría pagando en promedio 43,439 pesos por persona. Bueno, vamos a los cuentos 50 número 2. No hay nuevos impuestos, dice la presidencia, pero sí se inventaron algo que llamaron impuestos saludables. Es decir, un aumento a la tasa impositiva en ciertos productos con exceso de azúcares, sales, grasas saturadas, y dicen que van a destinar ese dinero a la compra de medicamentos y atención a la salud. Bueno, eso fue lo que dicen, pero la realidad es que, en pocas palabras, esto significa otro aumento a un impuesto especial de productos y servicios que, aunque tenga una noble justificación, la verdad es que las personas no van a dejar de consumir alimentos y bebidas poco saludables, y en tanto, pues los refrescos van a costar 1.40 pesos más por litro, las bebidas edulcoradas 3 pesos más por litro, y bueno, así un larguísimo etcétera. Más adelante vamos a regresar con más historias de Cuentos 50. Mientras tanto, vamos rápidamente a un corte. Seguimos aquí en Expediente MN a través de la señal de Mega Noticias. Seguimos aquí en Expediente MN a través de Mega Noticias y estamos hablando de los impuestos y vamos a hablar también del tema de los derechos, y me da muchísimo gusto recibir aquí en este foro de Expediente MN a Rafael Casotena, abogado fiscalista. Rafa, muchísimas gracias. Andrés, bienvenido gracias por la invitación a este foro, que es para ti también. Y bueno, ya viste, estamos platicando este tema de las tasas impositivas, los impuestos, los tributos. El chiste es que nos cobren, ¿no? Correcto. Pero ¿cómo entender esa necesidad de los gobiernos de que exista esto que llamamos impuestos? Porque es un tema desde los asirios, los sumerios, ya había impuestos, ¿no? No, de hecho hay por ahí teóricos que dicen que el fundamento del Estado es la recaudación, es el impuesto. O sea, primero nació esa facultad y después el Estado, ¿no? Además del monopolio de la fuerza pública, o sea, el derecho penal, encarcelar, etcétera. Entonces, pues obviamente se tienen que hacer de recursos para llevar a cabo las actividades propias del Estado, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación, artículo 2, te habla de las contribuciones, y ahí encontramos a los impuestos y a los derechos. La principal diferencia es que los impuestos es una prestación, pero los derechos es una contraprestación. O sea, yo pago el derecho para recibir un servicio, ¿no? Y que vemos que se están pagando ambos, tanto impuestos como derechos, pero en los servicios
en la actividad propia del Estado es donde se está fallando, ¿no? O sea, el contribuyente no está viendo que haya seguridad, que haya alumbrado, que haya infraestructura, y eso es, digamos, lo que está molestando a la sociedad, ¿no? En términos simples, primero la sociedad tiene ese conocimiento, no es decir, a ver, me van a cobrar, pero me lo van a devolver en calles bonitas, en alumbrado, en buenas policías, pero cuando no se ve ese resultado, entonces se ve como una carga, ¿no? Ya no como una responsabilidad ciudadana, y entonces también entramos en esta parte de, pues yo por qué voy a pagar impuestos, ¿no? Claro, a nivel constitucional dice el artículo 31, fracción cuarta, son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público, ¿no? O sea, es una obligación incluso a nivel constitucional, y no dice siempre y cuando recibas educación, salud, etcétera, ¿no? O sea, lo recibas o no, se tiene que pagar. Y año con año, pues hemos visto que el presupuesto de ingresos pues va aumentando, ¿no? De 2025 a 2026 prácticamente $1 billón más, y entonces dices, oye, en esa proporción un 10% más que esperan recibir el Estado, pero no lo veo en la realidad, en los aeropuertos, en las carreteras, en seguridad. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿A dónde se está yendo el dinero? ¿Cómo se está administrando? Y me parece que esas decisiones de política pública, esas decisiones de gobierno, son las que están fallando, ¿no? Fíjate que dice algo muy interesante, Rafael, que esto de la ley dice que tenemos la obligación de pagar impuestos, pero no obliga al Estado a devolverlo en obra pública. Nada más dice que está en sus facultades, ¿no? Correcto. La infraestructura, la seguridad. Bueno, está en el asunto, por ejemplo, las Fuerzas Armadas están obligadas a la seguridad nacional. Es que es más, dice destino al gasto público. Con que se destine al gasto público, el Estado cumple con la finalidad de los impuestos. No son etiquetados. Por ejemplo, estos, pues sí son nuevos gravámenes o aumento de tasas en el IEPS, por ejemplo, a tabacos o a refrescos. En teoría, se aumenta el precio para que baje la demanda. ¿Por qué? Porque se considera que son productos dañinos para la salud. ¿Qué sería lo correcto y qué pasa en otros países? Que ese ingreso de los impuestos estuviera etiquetado a salud o a bebederos o a otro tipo de medidas para evitar que haya enfermedades, digamos, relacionadas con este tipo de productos. No pasa. O sea, entonces simplemente se recauda, se destina a gasto público y con eso cumplen con su finalidad. Claro, porque una cosa es que la presidenta diga que todo ese dinero que van a recaudar de los impuestos saludables los van a aplicar precisamente a salud. Eso dicen. Pero tampoco tenemos esa manera de comprobarlo porque, uno, el gobierno no es transparente y dos, desaparecieron los organismos autónomos que nos daban esa garantía. Correcto, o sea, no hay una obligación de ley de entrada y conforme al principio de legalidad, la autoridad solo puede hacer lo que le establece la ley. Entonces, si hubiera a nivel ley, tiene que estar etiquetado ese ingreso, de entrada tendríamos una premisa mayor que tendría que cumplir. Dos, desapareció INAI, no tenemos manera de ubicar, de ver a dónde se fue ese dinero, transparencia, no existe, y el argumento de la presidenta del tema de los refrescos decía, no es un aumento, simplemente si tú consumes menos refrescos, no vas a pagar más, ¿no? Entonces, es ridículo porque si es un impuesto al consumo, lo resiente el consumidor final, y obviamente no consumas, no pagas impuestos, no trabajes, no pagas impuestos sobre la renta, pero tendría que ser otra dinámica. Trabaja, ten ingreso, pero paga una tasa, una cuota que sea razonable, que sí sea, digamos, proporcional y equitativa de acuerdo a tu realidad económica, ¿no? Y vemos que no, simplemente van en aumento con la finalidad simple y llanamente recaudatoria, ¿no? Ahora, hablamos también mucho del tema de que se cargan los impuestos a la parte del consumo, ¿no? Correcto. O sea, porque es obligado. Si compras algo, ahí ya estás pagando el impuesto. Pero hay otros impuestos que se dan hacia las empresas, hacia la manera en cómo opera la economía, y los pequeños, medianos, grandes negocios, y de eso se habla muy poco, Rafa. ¿Qué es lo que no vemos ahí? Mira, cumplieron algo, al menos, ¿no? Por ejemplo, impuesto sobre la renta IVA, que son los dos principales impuestos, ahí no hubo aumentos de tasas, que lo pudieron haber hecho, ¿no? ¿Dónde vinieron las modificaciones? Ley de IEPS, que ya comentamos, Ley Federal de Derechos, que los aumentos, y ese es un punto interesante, no van en relación a la inflación. Por ejemplo, este año la inflación está proyectada más o menos en 3.7, quizá terminemos por ahí de 3.9.
vemos aumentos que son del 20, 25, 30%, muy arriba de la inflación, ¿no? Y también la ley de ingresos, y yo no vería solamente en aumento de tasas, sino en facultades que están en el Código Fiscal de la Federación de la Autoridad, por ejemplo, de fiscalizar. Esto que mencionaban de plataformas digitales, de estar supervisando en tiempo real, se incluye una nueva facultad de auditoría, de revisión, en donde van a revisar tus FSDIs, tus facturas, hacen una visita, casi que a más tardar 24 días hábiles, dice, y si ven anomalías, te bajan el switch, los sellos digitales, no puedes facturar. ¿Y qué empresa puede vivir un mes, 2 meses sin sellos digitales, sin poder emitir, por ejemplo, recibos de nómina, sin poder facturar? Pues prácticamente matas al negocio, ¿no? No hay una presunción de inocencia, no se piensa en el comerciante, y sobre todo esto hay que leerlo a la luz del contexto en el que estamos. Ayer y hoy salieron datos del INEGI muy preocupantes, donde ya se ve una tendencia, ¿no? Es constante una baja en la actividad económica, en el PIB, que si ya lo vemos hacia atrás, hacia los últimos 5, 6, 7, 8 años, pues vemos que la economía no está estancada, sino que va hacia abajo. Y si la economía baja y tú quieres recaudar más, pues la lógica, la ecuación no hace sentido, ¿no? Y bueno, y aparte el impacto inflacionario que tiene cuando incrementas un impuesto, entonces generas un impacto inflacionario y daña el bolsillo de las personas. Pero estaba esta otra parte de la ley de derechos, ¿no? Es esa facultad que tiene el Estado a cobrarnos por ofrecernos estos servicios como las licencias, el emplacamiento, los pasaportes. Y aquí hablábamos precisamente del costo de los pasaportes, que está muy por encima del promedio internacional, y que tú y yo platicábamos sobre esto hace unos días, ¿no? Que tendría que, el cobro de un derecho tiene que ser acorde o exactamente el mismo que le cuesta al Estado hacer este bien, este servicio, ¿no? ¿Y qué pasa en estos casos? Correcto. En tratándose de derechos, en impuestos, derechos, se tiene que respetar el principio de proporcionalidad tributaria. ¿Eso qué quiere decir? En tratándose de impuestos, que quien gana más, paga más. Pero no pasa lo mismo en derechos. En derechos sí es una contraprestación. Y entonces la pregunta que tienes que hacer para concluir si un derecho, lo que pagas es justo o no, es cuánto le cuesta al Estado emitir, por ejemplo, ese pasaporte, ¿no? O sea, cuánto cuesta el papel, cuánto cuesta el personal que, digamos, atiende, que imprime, la tinta, etcétera. Y todos pagarán lo mismo. ¿Qué vemos aquí? Que el pasaporte, que sí es caro, digamos, a nivel internacional, también entradas en museos, otro tipo de derechos se están incrementando, y parece que ya se está rompiendo esa relación entre cuánto le cuesta al Estado y cuánto voy a pagar, ¿no? Y hay un sobreprecio, que a lo mejor en un comerciante, en una empresa, en una actividad mercantil se podría justificar porque buscas el lucro, buscas una mayor ganancia, pero en el caso del Estado no. El Estado es una persona moral, pero no es un comerciante, no es un negocio. Ellos están, sí, para llevar y dar servicios a la ciudadanía lo más barato posible, y no nada más estar aumentando el precio para ellos poder recaudar más, ¿no? Evidentemente el fin es recaudatorio, incluso luego dicen fin extrafiscal, ¿no? Que no me importa el fin, digamos, de salud o el fin de prestar un servicio barato, simplemente hacernos de más recursos. Y aquí hay un tema interesante, porque al final del día este tipo de derechos pues solamente los otorga el Estado, o sea, nadie más puede darnos un pasaporte más que el gobierno mexicano, entonces no hay manera de comparar como si compráramos un chicle en algún lugar o en otro. Pero bueno, mi querido Rafael, yo quiero agradecerte mucho que nos hayas venido a explicar este tema, pero así muy breve, ¿qué nos depara el 2026 en esta materia a los ciudadanos de a pie, como tú, como yo? Pagar más y sobre todo una capacidad de defensa limitada, porque esta reforma fiscal no es la que se acaba de publicar. Viene la reforma judicial, la reforma a la ley de amparo y a Código Fiscal, etcétera, estas leyes que ya comentábamos, que es una vez que pagues o que no pagues a tiempo y yo te determine créditos fiscales y lo quieras defender en tribunales, vas a tener unos medios menos potentes y las probabilidades de que
el fisco, el Estado gane, van en aumento. Y bueno, y eso no quiere decir que los empresarios gandallas, evasores fiscales, no tengan que cumplir con sus obligaciones, ¿no? Pero Rafael Tena Castro, abogado fiscalista, muchas gracias por estos minutos para Mega Noticias, pero te pido que te quedes unos minutitos para una última batería de preguntas, si te parece. Claro que sí, Andrés. Vámonos a De Bote Pronto. Esta sección, Rafa, se llama De Bote Pronto y es una dinámica muy sencilla. Yo te voy a plantear una idea para que tú me la puedas resumir en una sola palabra, si te parece. Claro que sí. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a la pregunta número 1. ¿Cómo defines este eterno discurso de que no habrá nuevos impuestos? Mentira. Mentira. Muy bien. Vamos a la pregunta número 2. Dícese del ajuste en el cobro tributario con base en la inflación. Ilusorio. Ilusorio, me gusta mucho eso. Vamos a la pregunta número 3. Estrategia de aumentar cobros bajo el concepto de impuestos saludables. Recaudación. Recaudación, sí, no hay de otra. Bueno, vamos a la pregunta número 4. Cobro por servicios que no corresponden al costo del mismo. Excesivo. Excesivo. Rafael Tena, muchísimas gracias. Gracias por ti. venir a este foro de expedientes. Espero poderte ver pronto para que nos sigas explicando estos temas económicos, fiscales, de impuestos. Y bueno, pues nosotros vamos a una muy breve pausa. Todavía tenemos mucho más aquí en Expedientes a través de esta señal de Mega Noticias. No le cambien. Hoy ya estábamos hablando del tema de los impuestos, bastante complejo, mucho que hablar todavía sobre esto. Y este otro tema de los derechos, ¿no? Ya hablamos de los impuestos, ahora vamos a referirnos un poco a los derechos, y en particular esto del pasaporte. ¿Por qué? Porque es un ejemplo muy claro de cómo un servicio se puede encarecer y el gobierno no nos explica las razones. ¿Cuántas personas pueden tener la oportunidad de viajar al extranjero? Y entonces nos ponemos a pensar cuánto cuesta un pasaporte, cuánto cuesta fabricar un pasaporte y por qué el gobierno decide cobrarlo en la cuota que lo establece. Vamos a ver. El
El pasaporte mexicano es de los más caros del mundo y la pregunta es si corresponde el costo de producción, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores no informa públicamente cuánto le cuesta imprimir cada documento. El párrafo segundo del artículo primero de la Ley Federal de Derechos establece: los derechos por la prestación de servicios que establece esta ley deberán estar relacionados con el costo total del servicio, incluso el financiero, salvo en el caso en que dichos cobros tengan un carácter racionalizador del servicio. La pregunta que nos tendríamos que hacer es: ese servicio que preste el Estado, pensemos la emisión del pasaporte, las licencias, las placas, ¿cuánto le cuesta al Estado prestar ese servicio? Y en principio el monto establecido en la Ley Federal de Derechos debía de ser coincidente. Esto significa que tendríamos que pagar solo el equivalente al costo de la producción de un pasaporte. El 13 de julio de 2020, Relaciones Exteriores otorgó un contrato de 5 años por 2.3 mil millones de pesos al Grupo de Tecnología Cibernética SADCB. Cada año, el gobierno paga 465.6 millones de pesos por la producción e impresión de pasaportes con los estándares de seguridad contratados. La Secretaría de Relaciones Exteriores produce en promedio 4 millones de pasaportes al año, por lo que el costo unitario se estimaría en 116 pesos con 40 centavos. De acuerdo con la Cancillería, de enero a junio de 2024 y de 2025 se han emitido 5.246.887 pasaportes y los ingresos acumulados por estos documentos fueron por 11.661.5 millones de pesos. Es decir, que si el gobierno mexicano pagó 116.40 pesos por fabricar un pasaporte, se embolsa una diferencia de 2.253 pesos por unidad, dinero que no siempre se usa para lo que se promete. Pero el Estado no es una empresa, o sea, no es un negocio el prestar estos servicios, sino que simplemente tendrías que pagar lo que le costó y listo. La Cancillería debe justificar por qué establece un costo superior a lo que dice la Ley General de Derechos en función del llamado criterio de racionalización que dicta la misma ley y que se refiere a que el cobro puede ser mayor si se busca regular, ordenar o limitar el uso del servicio para hacerlo más eficiente, accesible o sostenible. En pocas palabras, restringir su acceso o buscar mejoras en el servicio es el objetivo de venderlo más caro. Mega Noticias, Andrés Solís. Es muy caro. La Cancillería gasta 116 pesos con 40 centavos por cada pasaporte, pero nos lo llegan a cobrar hasta en 4.120 pesos. La diferencia es bastante grande. Pero ¿qué tan caro es si lo comparamos con otros países, sobre todo en aquellos casos de los países ricos o con nuestros países hermanos de América Latina? Vamos a ver. El pasaporte no solo sirve para salir del país, es un documento de identidad que da certeza jurídica a cada persona dentro y fuera del territorio. Sin embargo, son muy pocos los que tienen acceso a él por su naturaleza, su costo y porque menos del 10% de la población mexicana tiene la posibilidad de viajar al extranjero. En el primer semestre de 2025, 3.9 millones de connacionales regresaron al país tras un viaje al exterior, apenas 3.1% de la población del país. En México hay 4 tipos de pasaportes dependiendo su vigencia y van de 1 a 10 años, aunque el pasaporte por un año solo se expide a menores de 3 años. A diferencia de otros documentos de identidad como la credencial de elector o la clave única de registro de población, el gobierno establece un costo por la emisión del pasaporte conforme a la Ley General de Derechos y al Código Fiscal de la Federación. El pago por este tipo de trámites no se considera como impuesto, por lo tanto, el costo es el mismo para todas las personas y no se define en función de los ingresos. En el caso de los derechos, no. O sea, una persona que tiene una renta alta no va a pagar más por la emisión del pasaporte que una persona con una renta baja, ¿no? O sea, todos pagan lo mismo. Pero el pasaporte mexicano es un documento caro comparado con otras naciones. Cada nación expide un documento distinto para menores y mayores de edad y en algunos casos hay países que expiden un pasaporte de 30, 36 o 60 páginas, por lo que el costo depende de los años de vigencia y la cantidad de páginas. Por ejemplo, un pasaporte estándar para mayores de edad con una duración de 10 años en la India cuesta el equivalente a 316 pesos mexicanos, mientras que en Nigeria llega a los 2.788.50 pesos. Comparado con América Latina, el pasaporte mexicano es casi 4 veces más caro que en Argentina o El Salvador y su costo se equipara al de Estados Unidos, que apenas en agosto de 2025 incrementó su precio. De los países miembros de la OCDE, solo Canadá informa cuánto le cuesta la producción de cada pasaporte. Por diseño, impresión, seguridad e infraestructura, Canadá gasta 300 millones de dólares canadienses al año, que incluyen 161 millones solo para el contratista y estima entregar 5.4 millones de pasaportes. Esto es unos 742 pesos con 50 centavos por pasaporte y cobra unos 2.520 pesos al tipo de cambio actual. Mega Noticias, Andrés Solís.
Y el argumento de que nos hagan este costo, de acuerdo a la ley de derechos, es que pues le van a garantizar, en el caso del pasaporte, seguridad, que no sea fácil de falsificar y todo el asunto. Pero hay una falta de transparencia en cuanto a esta parte de la producción y hace que no tengamos esa certeza de que realmente estén garantizando la seguridad, aun y cuando la Auditoría Superior de la Federación identificó precisamente irregularidades que ponen en riesgo la información de cada persona que tiene este documento, el pasaporte. Tener un pasaporte es pagar un documento caro, de los más caros entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, y encima hay irregularidades en su proceso de fabricación. La Auditoría Superior de la Federación en 2023 documentó irregularidades que comprometen incluso la seguridad de la información personal que contiene. El 13 de julio de 2020 se otorgó un contrato de 5 años por 2.3 mil millones de pesos a un grupo de 8 empresas porque presentaron la mejor oferta económica y los mejores estándares de seguridad, según el comunicado de prensa número 197/2020 de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin embargo, la Cancillería no informa cuánto nos cuesta imprimir cada pasaporte. No nos lo dicen y además ya cerraron la llave o la vía para nosotros pedirlo, que era a través del INAI. De acuerdo con una auditoría de 2023, se determinó que en el contrato otorgado al Grupo de Tecnología Cibernética, vigente hasta el 13 de enero de 2026, para la producción y emisión de pasaportes se encontraron varias deficiencias. 3 son graves. No se contó con la certificación del servicio de infraestructura de llave pública, es decir, del almacenamiento de información en plataformas digitales en los meses de marzo, abril, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2023. Se careció de las versiones finales de las políticas y procedimientos relacionados con las operaciones de este mismo almacenamiento de información con datos personales de las personas que solicitan un pasaporte. Además, en la oficina local de pasaportes en Coyoacán, Ciudad de México, utilizan el equipo para fines distintos a los establecidos en el contrato, es decir, imprimen otras cosas además de pasaportes. Ante ello, la auditoría determinó que existieron deficiencias en la administración y vigilancia del servicio por parte de la Cancillería, y el problema es que la ciudadanía no tiene alternativas, pues la emisión del pasaporte es facultad exclusiva del gobierno. Y pues te encuentras en un callejón sin salida porque muchos de estos servicios pues únicamente los presta el Estado. No tienes una comparativa de cuánto cuesta, digamos, un servicio similar, y entonces queda al arbitrio del Estado establecer un número. Mega Noticias, Andrés Solís. Pues ya está, un pasaporte caro y que de repente hasta pues no nos garantiza la certeza y la seguridad de la información, o que pueda ser falsificado, ¿no? Pero esto pasa en nuestro país, pero hay personas que necesitan viajar al otro lado de la frontera en Estados Unidos, y aquí, además del costo del pasaporte, pues también el gobierno estadounidense decidió incrementar las tarifas de las visas, y esto afecta directamente a quienes van a buscar trabajo o que ya tienen un trabajo en Estados Unidos o que simplemente quieren viajar a Estados Unidos. En Ciudad Juárez, al norte de México y fronteriza con Estados Unidos, el aumento en las tarifas de las visas para empleados y turistas comienza a tener un impacto significativo para quienes buscan trabajo o quienes desean viajar a Estados Unidos. El gobierno estadounidense anunció un aumento en los costos de varias visas, incluyendo la H-1B para trabajadores especializados, que ahora deberán pagar $100,000, así como las visas de turista y de negocios. Margarita González, residente de la ciudad, considera que este aumento afecta significativamente su economía. Nos afectaría en el bolsillo y pues en todo, porque pues queremos viajar a alguna parte y pues no vamos a poder así con tanta facilidad con este aumento que hay. Pero para Roberto Ortigonza, director en México de la firma legal Anderson Immigration Law, esta puede ser una buena oportunidad a largo plazo. Porque debido a este nuevo cargo para otros países, se buscaría estos visados dentro de los profesionistas mexicanos. Es decir, esta es una oportunidad para los profesionistas mexicanos en tema de tecnología, en tema de salud. El comercio entre Ciudad Juárez en el estado de Chihuahua y El Paso en el estado de Texas es uno de los más activos de la frontera entre Estados Unidos y México, con miles de personas cruzando diariamente en ambos sentidos para adquirir productos, trabajar o visitar a sus familiares. Ortigonza considera que esta medida puede incentivar la preparación académica y profesional. Prepárese, trate de dominar en lo más posible el idioma inglés. Si tenía en duda terminar o cumplir con las materias que le falten para terminar una ingeniería o su carrera,
cúmplalas. Esto va a abrir muchas oportunidades a futuro para profesionistas mexicanos. Los costos de las visas de turista y de negocios también aumentan hasta más de $400. Estas modificaciones son el reflejo del ajuste en la política migratoria estadounidense impulsada por el presidente Donald Trump, que busca equilibrar la demanda de mano de obra extranjera especializada con la protección del mercado laboral interno. Y cuando una imagen dice más que 1000 palabras, estamos en el cartón de la semana, viendo este cartón del monero Luis. Así está, no hay más. ¿Con cuánto le vamos a dar los programas sociales? Pues primero paguen impuestos. Esa es la mejor manera, ¿no? Es el atraco en despoblado, como ya nos decía Rafael Tena, pues es la estrategia del gobierno, pues para decir que hacen cosas. Este es el cartón de Luis. Le mandamos un saludo al buen monero Luis y nosotros vamos con más cuentos sin cuentas. Cuando la realidad supera la ficción, pero sobre todo el choro político, estos son los cuentos sin cuentas y vamos al número 3. La ley de derechos le permite al gobierno cobrarnos por ciertos bienes y servicios que ofrece, como el pasaporte, que es un documento que nos da la oportunidad de viajar al extranjero y es un documento de identidad. Bueno, está muy bien. Pero el asunto es que el pasaporte mexicano es de los más caros del mundo. Un pasaporte por 10 años cuesta 4,120 pesos. En El Salvador cuesta el equivalente a 1,115. En Argentina, 929 pesos. En la India, 316 pesos. Un pasaporte también por 10 años. De ese tamaño el costo en el de nuestro país. Bueno, vamos a los cuentos 50, número 4. La ley dice que nos pueden cobrar por cosas como el pasaporte, pero la misma ley dice que nos deben de cobrar solo lo que cuesta la producción del pasaporte, a menos que haya una justificación, como veíamos, de si lo van a hacer con mucha seguridad. Bueno, de acuerdo con la misma información pública de la misma Secretaría de Relaciones Exteriores, dicen que hacen 4 millones de pasaportes al año, a un costo estimado en 116 pesos con 40 centavos. 116 pesos con 40 centavos les cuesta hacer un pasaporte. ¿Y cuánto nos lo cobran? En 4,120 pesos. Y no nos dicen por qué este sobrecosto. Un atraco en despoblado. No hay más. Bueno, hasta aquí llegamos a esta emisión de Expedientes, pero como siempre nos vamos con una breve reflexión. No nos vamos a salvar de los impuestos. Existen, como decía Rafael Tena, antes de que existiera el gobierno. Fue lo primero que hicieron, inventar los impuestos y ya después inventamos las formas de gobierno. Estamos hablando de 10,000 años de historia de impuestos y entonces van a seguir otros 10,000 años más y muchos más y los gobiernos seguirán cobrando los impuestos por lo que sea. El problema está en cuando dicen que no va a haber incremento de impuestos, pero sí los hay, que va a haber ajustes inflacionarios, pero los ajustan por encima de la inflación, que van a usar ese dinero para obras sociales, para programas sociales, y la verdad es que nunca nos dicen en qué se lo gastan. En fin, vamos a seguir este tema muy de cerca aquí en Mega Noticias. En tanto, hasta aquí esta emisión de Expediente MN. Como siempre, te agradezco mucho el favor de tu compañía, que me vayas a acompañar en este espacio donde hacemos periodismo útil, periodismo que te sirva a ti y a tu familia. Gracias a Héctor Jiménez, que está, como siempre, al frente de este gran equipo de producción, al staff del Estudio C, a Ricardo Martínez por la información del fact-checking. Yo soy Andrés Solís. Te invito a que te mantengas en esta pantalla con lo mejor de la programación de Mega Noticias. Te espero en una próxima emisión aquí en Expedientes MN.